Arnoldo Cuellar, yo creo que llega la hora de ponernos muy serios, Arnoldo Cuellar. ¿Tanto así? Sí, bueno. Hay temas que tenemos que ir entrándole. Uno de ellos es el relacionado con este libro de Julio Scherer Ibarra, que está generando... Eso no es serio, Julio. Hablemos de Bad Bunny, es más serio. Lo escribió Jorge Fernández Menéndez. Sí, ¿cómo ves? Fernández Menéndez, el Es que está todo mal compañero con ese libro. de exégesis de Julio Scherer Ibarra, pero con También algunos escribió uno al señalamientos. ejército cuando Ayotzinapa, ¿no? Claro, con todos, digo, Temoris lo conoce perfectamente con todo lo que creó ahí. Arnoldo, ¿qué reflexiones? Bueno, ya sé que no será un tema muy serio, pero vamos entrándole a las A ver, es que yo revelaciones. sí caí en la trampa cuando vi los tweets del proceso el domingo, de que dije, ay, hasta que cacharon a Jesús Ramírez en una. Luego me leo el artículo y veo que es una elaboración ahí donde por el ESME y un decreto que propició y al pobre Carlos Monsiváis lo embarran. Resulta una cosa totalmente fuera de tono que, bueno, probablemente sea una decisión equivocada o acertada o lo que sea, pero no es Jesús Ramírez el autor de un desvío de miles de millones de pesos. Bueno, es una decisión de un gobierno de la 4T, podemos juzgarla de muchas maneras, pero ese intento de hacer amarillismo de esa manera, muy en el estilo Salinas Pliego, inmediatamente dije, este libro no lo voy a leer ni lo voy a comprar. Todavía no me daba cuenta de que el amanuense era Jorge Fernández Menéndez. Pero después dije, no es posible. O sea, Julio ni siquiera le aprendió a escribir a su papá. ¿Qué más? Ahora, el uso inmediato que se está dando el del uso tema. del proceso, porque yo creo que le impuso a Proceso ese capítulo en una dirección editorial diferente o colegiada. Pudieron haberle dicho, oye, a ver, espérate, no, como Jorge Fernández Menéndez escribiendo en Proceso. Sí. A ver, y no, me parece por todos lados que es un escandalito mínimo que va a durar esta semana y ya me estoy tardando. Creo que Bad Bunny va a seguir durando más. Ándale. Arnoldo, pero palabra del consejero jurídico de la presidencia que fue y que dice sin venganza o sin perdón, algo así. Pareciera que en realidad es una venganza, es un intento de lavar la cara y de ajustar cuentas con quienes se peleó al interior del aparato 4T, Arnoldo. Lo cual le quita toda validez como un documento serio de reflexión. Digo que pues, Scherer nunca ha sido muy serio. Scherer el pequeño. Pero pues falta que leamos también los de otros personajes de ese tipo que Andrés Manuel reunió y que le demostraron una gran debilidad en el proyecto inicial de la Cuarta Transformación. Ahí está el magnate de Monterrey, ¿cómo se llama? El que fue secretario. No. Alfonso Romo. Alfonso Romo y todas estas gentes que pues, duraron la víspera porque no compartían en absoluto ni las ideas, con un gran oportunismo, ninguna parte del proyecto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le debe o qué le debía López Obrador a Julio Scherer? ¿Era solo amistad? ¿Eran cosas del pasado que probablemente le cabildeaba cuestiones? No entiendo esa parte, nunca mostró una comprensión del proceso y desde su punto de vista jurídico y conocimiento del sistema, había sido funcionario público de alto nivel, tecnócrata, por cierto, envuelto también en aquellas épocas en escándalos de desfalcos. Ahorita no recuerdo ni en qué terminaron, pero los propios gobiernos priistas lo investigaron, ¿no? Consorcio azucarero, Escorpión, si no me equivoco, CASE. Gracias a tu buena memoria, Julio. Yo ya no hablo de eso, pero sí, me acordaba que había estado en este tipo de temas. Entonces, pues bueno, cuando incorporas esta clase de gentes, pues esperemos el libro de Germán Martínez o el de Lili Telles para... seguramente se enteraron de cosas allá adentro, estuvieron en su momento cuando participaron en las campañas o estuvieron cerca de López Obrador y hoy vamos a ver este desgarramiento. Pero a ver, no veo que sea un asunto mayúsculo, lo veo muy risible. Me acuerdo de cuando Cuauhtémoc Cárdenas comentó que cuando contrató o juntó o reunió a Adolfo Aguilar Sincer como el vocero de su campaña en el 88, había contratado un vocero y le salió cronista, porque luego Aguilar Sincer escribió su propio libro también relatando desaguisados de vamos a ganar. Entonces, ¿qué clase Vamos a ganar se llamaba ese libro.
¿Qué clase de honestidad estos personajes que se suban a un proyecto oportunistamente, probablemente para sacarle ventajas, cuando esto no funciona porque no saben hacer política? Porque teniendo el respaldo que tenía López Obrador, yo no veo cómo fue derrotado por Gertz Manero, por Jesús Ramírez, por no sé por cuántas personas más, ¿no? Y hoy sale a escribir este libro intrascendente. Y lo pudo haber sacado antes, cuando estaba López Obrador ahí, ¿no? Eso hubiera sido más interesante. Lo que yo te digo es que después de ver ese primer capítulo, no espero nada pues apetecible siquiera para entender algunas cuestiones, aunque descartes el sesgo. Pero bueno, veremos. Ya me leeré las crónicas de ustedes, porque yo sí no lo pienso comprar. Bueno. Diana Fuentes, ¿qué opinas del tema? Sí, bueno, ya aquí estaban diciendo en el chat que era porque nos gustaban los chismes. Y sí, es que este asunto que a mí me resulta relativamente ajeno, estuve investigando Pero por los lo chismes que ha buenos, estado. Diana. Exacto, O pero sea, era justo lo que iba a decir, pero este chisme parecía bastante pobre en el sentido de que yo lo que pensaba era, ¿y por qué en este momento? ¿Y qué es lo que posiblemente habría de encontrarse ahí? Y un poco hurgando, lo que me llamaba la atención era sobre todo esta frase que convocabas ahora, Julio, ¿no? Ni venganza ni perdón, pero que ni venganza ni perdón, pero muy bien ubicado el momento, y que efectivamente, pues parece, porque yo tampoco lo he abierto ni sé si lo vaya a abrir, pero que más bien había como una lógica de revelar como ciertas redes internas en el círculo cercano a Andrés Manuel para mostrar cómo ahí había, ¿no?, gente que se estaba aprovechando de Andrés Manuel o del presidente, y a partir de ahí el golpeteo político. Y entonces un poco lo que me hacía preguntarme es cómo es que este tipo de notas, este tipo de noticias o este tipo de asuntos se validan o no. Es decir, ¿con base en qué criterio habríamos de confiar en sus decires de lo que se supone que es el acceso directo a ciertos circuitos y a cierta información, que probablemente los tuvo porque efectivamente fue muy cercano en algún momento a la presidencia de Andrés Manuel, pero que ahora va a salir a revelar, ¿no?, esas redes complejas, ¿no?, que jugaron en su contra? Entonces me parece que pues asistimos a un texto y a una serie de revelaciones que seguramente no revelarán nada. Me ha parecido que en todo caso el seguimiento que se hizo en otros momentos para hablar de justo la serie de implicaciones políticas que él habría tenido en casos de extorsión, ¿no?, incluso, ¿no?, de lavado de dinero, todo esto de lo que se estuvo hablando durante tanto tiempo, eso sería lo que en términos sociales y en términos del debate público podría resultarnos de interés. Pero lo otro me parece, y con esta impresión distante, que pues habita el espacio propio de la supuesta revelación de asuntos a los que habría tenido acceso directo y que pues habrá que ver con base en qué podría comprobarlos, ¿no? Bien, Temoris Greco, por favor, adelante. Pues es que todo mal, pero todo mal con ese libro. O sea, sí, es un desastre. Pero bueno, lo que comentaba Arnoldo de Jorge Fernández Menéndez en Proceso. Cuando sacaron el libro, un libro coral que hicieron sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los coordinadores, de una forma que todavía me parece inexplicable, se les ocurrió pedirle el prólogo nada menos que a Héctor de Mauleón, que decía lo contrario de lo que decía el libro. Él decía, los hicieron polvo y los echaron al agua, cuando el libro los trataba como personas todavía vivas. Y ese prólogo apareció en Proceso. O sea, Héctor de Mauleón en Proceso, diciendo que los habían asesinado y aventado al agua, cuando Proceso se había dedicado a demostrar la falsedad de la mentira histórica de Peña Nieto y Murillo Karam. Julio Scherer Ibarra, pues es el patriarca de la familia dueña de la revista Proceso. No es la primera vez que Proceso publica textos de Scherer Ibarra, pues que más bien son como ajustes de cuentas, ¿no? Como esto. Lo que sí sorprende es que ya ha agarrado a Fernández Menéndez, que hizo esa película patética que se llama La Noche de Iguala, en donde tratan a los estudiantes de desaparecidos como criminales. Y que pues es un tipo que se dedica a trabajar para los militares y a escribir barbaridades para la extrema derecha.
que Sheridan Ibarra lo haya escogido a él, pues dice mucho de Sheridan Ibarra, y donde realmente está, se la pasa llorando. O sea, bueno, no ha leído el libro, no lo voy a leer, no lo voy a comprar, no voy a volver a hablar de él después de hoy, porque no vale la pena. Pero lo que vi en algunas crónicas o reseñas que se hicieron, como la de Ernesto Núñez en El País, es que por un lado se ampara en Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel me dijo, te van a pegar, pobre de ti. Y luego yo digo, sí, pobre de mí, me pegan. Y me acuerdo del presidente cuando me dijo que me iban a pegar. Y por eso se pone de llorón. Un tipo que a quién quiere engañar. Si es un traficante de influencias, es un tipo peligrosísimo que además es un cobarde que utiliza a otros, en este caso al periódico El Heraldo, para demandar periodistas, a Hernán Gómez Bruera, para no hacerlo directamente, para hacer hostigamiento judicial. Entonces nos enteramos que no sabe escribir ahora, porque uno se imaginaba que sus pliegos legales, pues él mismo los escribe, pero ni siquiera hizo eso, sino que tuvo que recurrir a Fernández Menéndez, que también es un mal escritor y además es un corrupto. Pero todo mal. El hecho de que hayan escogido ese capítulo sobre Jesús Ramírez Cuevas es el que más destacan al publicarlo en Proceso. O sea, es lo que yo entiendo por esa elección que ellos hacen, que entonces que es lo más fuerte que trae el libro, pero porque resulta que no trae nada tan fuerte, ¿no? Entonces eso es todo lo que tienes que decir. A mí me parece que da pena ajena, tanto Sheridan Ibarra y más el otro que agarró ahí de amanuense, y pues ya se va a acabar, como dicen, esta semana, y hablaremos de cosas que tengan más contenido la próxima semana. Bueno, muy bien. Vamos a seguir adelante. Déjame un breve comentario Sí. final. Es que el propio título es patético. O sea, ni venganza ni perdón. O sea, es ni fu ni fa. O sea, ni venganza ni perdón ni nada, ¿no? Sino todo lo contrario. Completo. La otra es que ya no hay buenos escritores en Proceso, como para que hubiera beneficiado a alguno de ellos con el encargo en lugar de ir por Fernández. Bueno. Y la tercera es que ya nada más nos falta. Oye, hay que preguntarle a nuestro amigo Arturo. Ya nada más nos falta que Gertz Manero esté en Londres, sentado ahí como Joseph Conrad, escribiendo sus memorias, y a Dan Augusto en Tabasco también, haciendo lo mismo, ¿no? Para completar el cuadro saturado de este nuevo boom de la 4T. Arnoldo. Te dije que iba a ser serio, Julio. No, sí, imagínate nada más, si esto es lo serio, imagínate.